Buenas tardes, hermanos, ya estamos de vuelta. Ya corregimos ahí un detalle en la cámara. Y bueno, pues vuelvo a repetir, vamos a estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene una importancia histórica, tiene una importancia espiritual, tiene una importancia muy grande para nuestras vidas. Él lo cambia todo. Él marca una diferencia, Él marca un antes y un después históricamente para nuestras vidas, para nuestras familias. Así que en estos días que se le conocen como Semana Santa, pues es imprescindible hablar del Señor Jesucristo. Y vamos a estar hablando de Él. Este mensaje se llama La importancia de conocer a Jesús. Y bueno, tenemos que decir que la tendencia en los últimos años ha sido humanizar tanto a Jesús, que se ha perdido la reverencia por su santidad y su señorío sobre nuestras vidas. Y es importante retomarlo, es importante volver a hablar, recordarnos a nosotros mismos la santidad y el señorío que el Señor Jesucristo debe de tener sobre nuestras vidas. Cuando nuestro Señor Jesucristo Cuando Jesús se encarnó, lo hizo para hacer a Dios más liviano. No lo hizo para hacer a Dios más liviano o más aceptable, sino para revelarlo, sino para darlo a conocer. Tampoco lo hizo para bajar a Dios de su trono, sino para subir al hombre hasta su presencia. La santidad que sobrecogió al profeta Isaías en el momento que él tuvo el encuentro. Vamos a ver de qué manera nos describe Isaías ese encuentro con Dios. En Isaías capítulo 6, en el versículo 1 nos dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el versículo 1 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los juiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es la experiencia que Isaías tiene ante la presencia de Dios. Y esa misma santidad, a esa misma santidad fue expuesto el apóstol Pedro, cuando después de una gran pesca se percató de su falta de fe y le dijo a Cristo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Vamos a Lucas capítulo 5 en el versículo 7. Lucas capítulo 5 en el versículo 7. ¿Por qué estamos tocando este punto de la santidad del Señor Jesucristo? Porque esa es la santidad que tenemos, la reverencia que tenemos que tener ante Él. Es importante no perder de vista su santidad. Dice Lucas capítulo 5 en el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Esa es la actitud. Esta actitud que tiene Pedro es la actitud que tú y yo debemos de tener ante nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno podamos decir: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo, cuando caminó entre nosotros, cuando caminó en la tierra, fue 100% hombre, pero no podemos olvidar esta parte: él fue 100% Dios. Así que nuestra relación con el Señor Jesucristo tiene que ser esta. Siempre tenemos que estar conscientes de que nosotros no podemos presentarnos ante Él, porque somos hombres pecadores, y esa misma santidad la debemos de reverenciar hoy. Yo sé que en estos días están transmitiendo películas, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo tenemos que ver como un hecho histórico, como un hecho que ya pasó, sino como algo que sigue sucediendo y que está presente. El Señor Jesucristo debe de estar presente en nuestras vidas día con día. Él tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver la importancia de conocer a Jesús. Nuestro Señor Jesucristo
se mostró como un hombre compasivo, como el Dios compasivo, cuando no quiso condenar a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Pero también el Señor Jesucristo lo miramos enojado al entrar al templo y ver cómo se había violado la santidad de la casa de su padre. Así que podemos ver, es importante conocer todos los aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar a detalle diciendo que no hay ningún personaje que se haya suscitado en la historia de la humanidad como lo ha hecho el Señor Jesucristo. No hay ningún personaje en la historia que haya influenciado tanto y que haya cambiado el rumbo de la humanidad como Él lo hizo. Él es el centro de la revelación bíblica, y esa Biblia hoy, a más de 2000 años de historia, ha sobrevivido a las peores persecuciones y hoy por hoy continúa siendo el libro más vendido de todos los años. Estadísticas nos dicen que de 114 millones de volúmenes que componen la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, hay 114 millones de volúmenes que hablan de Jesús. 20 siglos han pasado desde que Jesús fuera crucificado en la ciudad de Jerusalén por haberse proclamado Dios, pero aún vemos que ni Pilato ni Herodes tuvieron una evidencia para incriminarlo, pero aún así no se atrevieron a ir en contra de la multitud. El ladrón en la cruz le confesó como Dios, y el centurión al pie de la cruz lo consideró inocente. 3 días después de su muerte, su tumba fue encontrada vacía. Y desde entonces, como decía alguien, la tumba ha estado diciendo a la historia. La historia le dice esa tumba vacía, le dice a la historia, trata de borrar este acontecimiento. Esa tumba vacía le dice a la filosofía, trata de explicar este suceso. Esa tumba vacía le dice a la ciencia, trata de duplicar este acontecimiento. Y hoy sabemos que la arqueología ha traído más evidencias que apuntan hacia la autenticidad de la persona de Jesús, y hoy más que nunca las piedras verdaderamente están hablando. Cada día se confirma más la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no lo dudamos ni por un segundo, pero hay personas que lo dudan, y día con día la antropología, descubrimientos están confirmando que esto no fue un cuento, una fábula, sino que fue un hecho histórico, que en verdad el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros. Y ahora también es importante saber que no solamente existió como hombre, sino que siendo Dios tomó forma de hombre, y que caminó como hombre, pero siempre siendo Dios. Vamos a ver 3 importantes razones para estudiar y conocer la persona de Jesús. Vamos a entrar al primer punto. ¿Por qué es importante conocer la persona de Jesús? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué es importante para mí conocer la persona de Jesús? Bueno, vamos al primer punto en esta tarde. El primer punto es: Jesús es la piedra angular. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 4 en el versículo 11. Primer punto de la importancia de estudiar y conocer la persona de Jesús es que Él es la piedra angular. Y ahorita vamos a ver la importancia de esta piedra angular. Dice la Escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la importancia de Jesús. Si regresamos al versículo 11, Él es la piedra angular. ¿Por qué se habla de la piedra angular? En el pasado los constructores solían colocar una piedra que sirviera como punto de referencia para colocar las demás al iniciar la construcción de un edificio. Lo que era de gran importancia, de gran prioridad, de gran relevancia, la piedra angular, porque esa piedra era la que iba a ser el punto de referencia para la construcción de un edificio. Y hoy en día el Señor Jesucristo sigue siendo esa piedra angular y debe de ser la piedra angular.
Jesús es llamado en la Biblia la piedra angular no solo porque toda la creación depende de su persona, sino también porque toda la obra de redención apunta hacia Él. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que Él tiene mucha importancia porque Él es la base. Él es el fundamento, Él es el cimiento de todo. Hoy lo estamos viendo con más claridad que nunca. Muchos han sostenido y han hecho del dinero su piedra angular. Muchos han hecho del trabajo la piedra angular. Muchos han hecho de muchas cosas, oye, de viajes, de salir, la piedra angular, las distracciones. Muchos han hecho de eso su piedra angular. Pero hoy esa piedra angular no está y todo se está derrumbando, todo se está desboronando. Aún muchos tienen como piedra angular al gobierno y hoy vemos que el gobierno está siendo rebasado. No solamente nuestro gobierno, sino muchos gobiernos están siendo rebasados. Y es por eso que hoy es importante hablar de la importancia de conocer la persona de Jesús. Tenemos que tener claro que Él tiene que ser la piedra angular en nuestras vidas. Y vamos a dos pasajes más para recalcar y para que resaltar este punto. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 nos va a decir la palabra lo siguiente. 1 Corintios en el capítulo 3 en el versículo 11 nos dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento, Él debe de ser nuestro fundamento. Versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. ¿Qué nos dice estos versículos? ¿Verdad que nosotros tenemos que tener a Cristo Jesús como esa piedra angular, como ese cimiento, como esa base en nuestras vidas? El que tiene en estos momentos a Cristo Jesús como su piedra angular, como su cimiento, como su sustento, no va a pasar angustia, no va a pasar temor, porque ha puesto su confianza, porque en lo que descansa su vida, en lo que descansa su economía, en lo que descansa su familia, es Cristo Jesús. Así que aunque vengan ríos, aunque vengan tempestades, si nuestro cimiento está puesto en Jesús, nosotros vamos a poder salir adelante. Así que hermano, hermana, persona que me escuchas, si Jesús es el fundamento, si Jesús es la piedra angular de tu vida, nosotros vamos a salir adelante de esta situación. Aunque vengan tempestades, vengan fuertes ríos, nosotros vamos a poder salir adelante. También nos lo dice la Escritura en Mateo capítulo 7, en el versículo 24. Este es un pasaje muy conocido y nos habla de esto. Si nosotros no estamos poniendo a Jesús como la piedra angular, si ahorita mismo en este tiempo de estar en casa estás edificando, está descansando tu familia, tu vida sobre otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, dice el versículo anterior, ¿verdad? Que va a ser probada al fuego. Y ahorita muchas vidas están siendo probadas en fuego. Y el que tenga la piedra angular, el que tenga el cimiento que es Cristo Jesús, saldrá adelante. Pero el que no, se va a desmoronar, se va a venir hacia abajo. Dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 24: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a dejar este versículo
¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? No solamente hoy, sino en todo tiempo, en todo momento. Pues esto va a venir, esto vamos a vivir en nuestras vidas. Va a haber tiempos donde donde va a venir la lluvia, va a haber tiempos donde van a venir ríos, donde van a soplar vientos y donde van a golpear, y todo eso va a golpear contra aquella casa. Aquella casa es nuestra vida, es nuestra fe. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros podemos continuar si estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Es por eso la importancia de Jesús, hablar de la importancia de Jesús hoy más que nunca. Pero si aún con lo que estamos viviendo y estamos pasando, tú no estás edificando sobre la roca, pues vamos a ver en el versículo siguiente qué es lo que pasa cuando tu vida no está sobre la roca, sobre el fundamento principal que es Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Este es el panorama de alguien que edifica sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Este versículo nos describe lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo una gran ruina. Hay países que han entrado en una crisis económica muy fuerte, muy tremenda. No solamente lo económico, estados de ánimo, temor, incertidumbre, muchas cosas están pasando. Pero hoy, por eso repito, la importancia de hablar de Jesús, de conocer al Señor Jesucristo. Cuando tu fundamento es Él, pueden venir los ríos, las tempestades, las epidemias, los virus, las enfermedades, pero vamos a seguir de pie. La iglesia, si tiene como fundamento a Cristo Jesús, puede venir lo que sea en contra de ella, pero si Él es nuestro fundamento, si Él verdaderamente es el fundamento, si cumplimos lo que dice la palabra, dice, el que oye mis palabras será como un hombre sabio que estaba sustentado sobre la roca. Así que yo creo que nuestras vidas están cimentadas, están fundamentadas en la roca, y que si ahorita sentimos lluvia, tempestades, ríos, tormentas sobre nosotros, pero vamos a poder salir adelante, vamos a permanecer firmes en Cristo Jesús. Pero el que no tiene su fundamento, hoy en día todos los fundamentos, muchas casas están cayendo, y cuando hablo de casas me refiero a vidas espirituales. En estos días hablaba de un hombre muy rico, un hombre, el principal de un banco muy importante, y describía a su familia. Decían, bueno, nosotros tenemos mucho dinero, pero el dinero no pudo hacer nada. No pudo hacer nada por él. Sus relaciones no pudieron hacer nada por él. ¿Y cómo terminaron sus últimos días? Apartado, sin su familia. El dinero nada pudo hacer. Las relaciones nada pudieron hacer. El gobierno nada pudo hacer. Y como dice esta escritura, dice, y grande fue su ruina. Así que, hermanos, yo espero que nuestras vidas estén fundamentadas en la roca que es Cristo Jesús. Si tu vida está sobre la roca, sobre esa piedra angular, sobre ese fundamento que es Cristo Jesús, hermano, no debes de tener ningún temor. Vendrá lo que venga y seguiremos y continuaremos, siempre y cuando el fundamento, la piedra angular, sea Cristo Jesús. ¿Es Cristo Jesús tu piedra angular? ¿Está siendo Cristo Jesús en estos tiempos de distanciamiento? ¿Él es tu piedra angular? ¿O estamos volviendo de la televisión una piedra angular? ¿O estamos volviendo del celular nuestra piedra angular? Y si eso fuera tu fundamento, pues ya el Señor nos ha dicho qué es lo que va a pasar. Dice, grande será la ruina. Si pensamos que el dinero es el fundamento, grande será la ruina. Pero si nuestro fundamento es Cristo Jesús, no va a haber problema. No va a haber problema, vamos a poder salir adelante. Es por eso que hoy en esta tarde, en esta Semana Santa, hoy que se le conoce como el Viernes Santo, repito, nosotros sabemos que todos los días son santos, es importante recordarnos esto. Es importante recordarnos esto. Aún si tu piedra angular es la familia, puede venir una gran ruina, porque dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestro fundamento principal debe de ser Cristo Jesús. No olvidemos esto, hermanos, en este tiempo, que no caigas en que
en que el entretenimiento, ahorita el mundo está haciendo mucho énfasis, muchas plataformas se están abriendo gratuitamente, empresas de celulares, ¿verdad? Están dando crédito gratis, ¿verdad? Están dando datos y no podemos caer nosotros en esto. No podemos no podemos tener en nuestra vida un fundamento que no sea Cristo Jesús. ¿Cuál es el riesgo de tomar algo que no sea Cristo Jesús? Una gran ruina. No, yo creo que Dios nos está previniendo para que Él no quiere que haya gran ruina en su pueblo, sino que sus hijos salgan adelante victoriosos, vencedores de esta situación. Así que, hermano, que Cristo Jesús sea la piedra angular de tu vida, que eso sea una realidad en nuestras vidas. Hablando de Jesús, de la piedra angular, nuestra salvación depende de manera completa de Él. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Dice Pablo en 2 Corintios 1:20, capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Además, Él es el único camino de salvación. Él mismo lo revela. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, sino el camino, el único camino, el único camino que lleva al Padre. Así que todo el Antiguo Testamento apunta hacia su nacimiento y el Nuevo Testamento gira alrededor de su vida, su muerte y su resurrección. Así que es de suma importancia el conocer a Cristo Jesús. Punto número 2 en esta tarde. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Repito, conocer a Jesús es conocer a Dios. Y vamos a Colosenses capítulo 1 en el versículo 15. Vuelvo a repetir, el punto que estamos viendo ahorita, conocer a Jesús es conocer a Dios. Dios quiere que le conozcamos y quiere relacionarse con su pueblo. Por esta razón se ha revelado por medio de los profetas y de su palabra. Pero en los últimos tiempos lo ha hecho de manera muy particular mediante su Hijo Jesús. Dice Colosenses capítulo 1 en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tomando este versículo dice, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. Cuando vemos a Cristo Jesús, estamos viendo al Padre. Estamos viendo al Padre revelarse por medio de su Hijo Jesucristo, el primogénito de toda creación. Y vamos también a Juan capítulo 14 en el versículo 8. Juan capítulo 14, versículo 8. Nos va a decir lo siguiente la palabra. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9 nos dice la palabra, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando conocemos a Cristo Jesús, conocemos al Padre. Así que, ¿por qué es importante conocer a Jesús? Porque es mediante conocer a Jesús como conocemos a Dios. Cualquier persona que diga conocer al Padre, que diga conocer a Dios, pero no conoce a Jesús, tal es un mentiroso. Porque no se puede conocer al Padre. No se puede conocer al Padre si no se conoce al Hijo. Porque Dios ha dado al Hijo para que por medio de Él le conozcamos a Él. Hebreos capítulo 1 en el versículo 1. Así que cualquier persona que no crea en Jesús, no le acepte, no lo vea como el Salvador, que diga que conoce al Padre, repito, pues está mintiendo, porque solamente conocemos al Padre a través de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1 en el versículo 1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos Dios ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios estuvo hablando por los profetas a los padres. Dice, pero ahora Dios nos está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos versículos, hemos visto 3 versículos que nos hacen referencia, que nos confirman, que nos afirman que quien conoce a Jesús, conoce a Dios, conoce al Padre. Moisés hizo una petición muy conocida, muy específica. Moisés, vamos preparando Éxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés hizo una petición especial a Dios. Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Ahorita lo vamos a ver aquí en la pantalla, en el versículo. Éxodo 33, capítulo 33, en el versículo 18. Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Vamos a leerlo, dice la palabra. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Sabemos que después, sabemos lo que pasó con Moisés, y mucho tiempo después, muchos años después, Dios le permitió verlo. Dios le permitió a Moisés verlo. ¿Cómo lo miró? Bueno, pues lo vemos cuando Jesús se encarna y viene a revelar al Padre. Moisés, cuando nos habla el pasaje, ¿verdad? De que estaba Pedro, estaba Juan, y dice que hubo la transfiguración y estaba ahí el Señor Jesucristo. Y estaba ahí el Señor Jesucristo, estaba Elías y estaba Moisés. Y ahí cuando Moisés vio a Jesús, esta petición, esta oración, este clamor, tuvo respuesta. Él pudo ver a Cristo Jesús. Moisés vio a Jesús, por lo tanto miró y conoció al Padre. Así que cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Nosotros tenemos una gran bendición, un gran privilegio. Nosotros cuando miramos y cuando conocemos a Cristo Jesús, estamos conociendo a Dios, y Dios lo ha querido de esta manera. Vemos en Juan capítulo 3, versículo 19, que esto Dios lo quiere para todos. Dios lo quiere para todo el que conoce a Jesús, conocerá al Padre. Pero ahorita vamos a ver en este versículo la condición del corazón del hombre, porque Dios quiere que el que conozca a Jesús le conozca a Él, conozca al Padre. Pero dice Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Vemos que el Señor Jesucristo vino, y dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy hablar de Jesús no es conocer a Jesús. La gente hoy habla de Jesús. La gente puede ver las películas de Jesús. La gente puede hablar y aceptar que le hablen de Jesús en estos días, pero él con esto no está conociendo a Jesús. Tiene que conocer a Jesús para conocer al Padre. ¿Y por qué la gente no quiere conocer a Jesús? ¿Por qué la gente no se quiere acercar a Jesús? Porque dice que el hombre habla más las tinieblas que la luz. Ama más el pecado que la verdad. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mucha gente rechaza a Jesús porque Jesús es la luz, y cuando nos acercamos a la luz es más claro y más evidente nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras maldades. Por eso la gente no se quiere acercar a Jesús, porque su luz, ¿verdad? Porque su luz nos hace mirar las tinieblas profundas que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. El hombre ama más las tinieblas.
El hombre prefiere estar en las tinieblas que ir a la luz. Y por eso no tiene el conocimiento de Dios. Solamente alguien que obtiene a Jesús en su corazón puede conocer al Padre, tener a Dios en su corazón. Y vamos al tercer punto. En esta tarde, el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Es importante conocer a Jesús porque el Padre quiere que seamos a imagen de su Hijo. Si el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo, es lógico pensar entonces que tenemos que conocer primero la persona de Jesús si hemos de parecernos a Él. Es importante, si el Padre quiere que seamos como su Hijo, pues tenemos que saber cómo piensa el Señor Jesús, cómo habla, cómo reacciona, su modo de vivir ha de ser el modelo que cada cristiano debe seguir. Hoy no tenemos físicamente su persona, pero tenemos el relato que el Espíritu Santo inspiró para que los que viviéramos después de su muerte pudiéramos conocerle y seguirle. Romanos 8:29. El deseo del Padre es que seamos como su Hijo. ¿Está siendo como Jesús? Eso es lo que el Padre quiere. Hoy tenemos que resaltar este punto, hermanos. Tenemos que resaltar en estos tiempos, en estos días, estamos siendo como Jesús, estamos caminando como Él caminó, estamos siendo como Él. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo quiere el Padre que seamos conforme a la imagen de su Hijo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué tanto estamos pareciéndonos a Jesús? Él es nuestro ejemplo. Pablo dijo, imitarme a mí porque yo imito al Padre, porque yo quiero ser como Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la Escritura, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Quién está siguiendo sus pisadas? Pregúntate, hermano, en esta tarde, ¿yo estoy siguiendo sus pisadas? Yo tengo que preguntarme, ¿yo estoy siguiendo sus pisadas? ¿Yo estoy haciendo una realidad del deseo del Padre? Que yo sea a la imagen de su Hijo Jesús, que sea como Él, que piense como Él, que hable como Él, que tenga las actitudes como Él. ¿Tú tienes las actitudes de Él? Porque dice la palabra, porque para esto fuimos llamados, hermano. Este es nuestro llamado. Este es nuestro llamado, dice la Escritura. Que dejando por nos, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Estás siguiendo sus pisadas? ¿Estamos siguiendo esas pisadas que el Señor, que el Maestro nos dejó? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Estamos siendo como Él o no lo estamos siendo? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nos dice la Escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice que lo que hagamos no lo hagamos para caer en pleito, en contienda o por vanagloria. Dice la Escritura, antes bien con humildad. ¿Con humildad como quién? Como el Señor Jesús. Estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. Dijo, el que quiera ser mayor, sirva a sus hermanos, sea el menor. Continuamos. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Quién? El Señor Jesucristo fue un ejemplo de que lo que hizo, no lo hizo cada uno por lo suyo propio. Dice, no mirando lo suyo propio. El Señor Jesús no miró lo propio, sino buscó el bien de todos, sino cada cual también por lo de otros. El Señor Jesucristo vivió para los demás. Versículo, dice, haya pues
en vosotros este sentir. Haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es un ejemplo de obediencia. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de obediencia. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de humildad. Estoy siendo humilde yo, estoy siendo obediente como Él lo fue, porque eso es lo que el Padre quiere que hagamos. Esa es la importancia de conocer a Jesús. Y vamos a ir a una escritura más, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Vemos lo que dice la escritura: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué nos dice este versículo? Perdonen como Cristo perdonó. Soporten como Cristo perdonó. El Señor Jesucristo soportó muchas personas que le rodearon. Él soportó caminar con alguien que sabía que le iba a traicionar, alguien que le iba a dar la espalda. Lo soportó, Él perdonó. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Oh, hermano, ¿cuántos problemas se resolverían en nuestras familias? ¿Cuántos problemas se resolverían en la iglesia? ¿Cuántos problemas se resolverían en nuestros trabajos si nosotros siguiéramos el ejemplo que Cristo Jesús nos dejó? Fue un ejemplo de perfección, fue un ejemplo de obediencia. Todo lo que cambiaría en nuestras vidas, hermanos, si nosotros hiciéramos tan solo lo que está en este versículo, si pudiéramos soportar al otro, si pudiéramos perdonar al otro, si cuando tenemos queja, perdonáramos. Ahorita, yo espero que nosotros no caigamos ahorita como está cayendo el mundo. Ahorita el mundo se queja de todo, se queja del gobierno, se queja de la economía, se queja de todo. No es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Él no, de su boca no salieron palabras de queja. Él nunca se quejó y se pudo haber quejado, pero Él nunca se quejó. Él siempre fue un ejemplo de perdón y de tolerancia, de soportar al otro. Así que estamos soportando al otro, estamos perdonando al otro. Ahorita, hermano, en casa, con la familia, estaba leyendo hace rato que se está disparando la tasa de divorcios. Ahorita en 3 semanas, bueno, hay países que ya llevan un mes y se está dando el hecho de que está habiendo más divorcios, de que se están separando las personas. ¿Y todo por qué? Porque no están siguiendo el ejemplo de Jesús. Si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, no vamos a estar peleándonos, no vamos a estar enojándonos en casa ahorita, sino tenemos que aplicar esto a nuestras vidas con nuestros hijos. Ahorita con nuestros propios hijos tenemos que pedirle a Dios: Dios, ayúdame. Quiero cumplir el deseo del Padre, ser como el Señor Jesucristo, ser como tú, Jesús. Así que bueno, esos son 3 puntos que en esta tarde estamos viendo de la importancia de Jesús. Así que mira, solamente hablar de Jesús es infinidad de mensajes, infinidad de predicaciones. Yo solamente he tocado estos puntos que he tomado del libro de Jesús, del pastor Miguel Núñez, es que fue de bendición y que quiero compartirlo contigo. He anexado algunas escrituras más. Y bueno, quiero decirte que en los 4 evangelios, en el libro de Mateo se escribió el libro de Mateo para una audiencia principal que fueron los judíos. Y en ese evangelio Jesús es presentado como rey. En el evangelio de Marcos, la audiencia principal fueron los romanos.
Y bueno, ahí Cristo Jesús es presentado como siervo. En el libro de Lucas, la audiencia principal fueron los griegos y Cristo fue presentado como hombre. Y en el libro de Juan, la audiencia fue una audiencia universal y es presentado Cristo como Dios. Así que, en otras palabras, el Señor Jesucristo es siervo, maestro, profeta, sacerdote, rey. Jesús es mejor conocido como hombre que como Dios, tal vez por el énfasis que se ha hecho sobre su identificación con las debilidades humanas, pero Jesús no fue solamente un hombre, sino que al mismo tiempo era Dios. Y bueno, pues este mensaje, espero que haya tocado tu vida. Son tiempos de ser como Jesús. Hoy, estos tiempos tenemos que ser como Jesús. No impacientarnos por no poder salir, no desesperarnos, sino recordar que el Padre quiere que seamos como Cristo Jesús, sino que recordemos lo que el Señor, la importancia de Jesús en nuestras vidas, que recordemos que Él es la piedra angular en nuestras vidas, que recordemos que conocer a Jesús es conocer a Dios y que el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cómo estamos hoy en día? No por ver una película ya soy más que Jesús, sino tengo que practicarlo, tengo que tomar su ejemplo y vivirlo en mi vida. Así que hermanos, pues, no podíamos pasar una Semana Santa, como se dice, un Viernes Santo sin hablar de Jesús y sin darle gracias, sin dar gracias porque Él cambió la historia, no solamente la historia universal, no solamente marcó un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo creo que ese antes y después de Cristo está marcado en nuestra vida personal. Yo creo que todos identificamos cómo fue nuestra vida antes y cómo es nuestra vida después de Cristo y que tenemos que continuar, que tenemos que darle la importancia, que sí, Él fue 100% hombre, pero no perder nunca de vista que Él fue 100% Dios. Y así como Isaías dijo, santo, 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 y así como Pedro dijo, oh Señor, aparte de mí porque soy un hombre pecador, que esa es la actitud que tengamos ante el Señor Jesucristo. Esa es la importancia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Haz del Señor Jesús tu piedra angular, porque si no haces de Jesús en este tiempo y en todo tiempo, si no haces de Jesús tu piedra angular, en cualquier momento puede llegar la ruina. En cualquier momento se puede desboronar un castillo de arena que edificamos si Él no es la piedra angular, la piedra, el fundamento principal en nuestras vidas. Así que hermanos, espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y quiero orar para ir cerrando este tiempo, para ir cerrando este servicio. Yo te voy a pedir que ahí desde tu casa puedas orar y que te lleves esto en tu corazón. Estoy siendo como Jesús, me estoy pareciendo a Él. Y bueno, pues vamos a hacer una oración y después de la oración vamos a enviar un saludo. Así que vamos a orar. Acompáñame a orar, Padre Celestial, en esta tarde. Oh, tú eres tan importante en nuestras vidas. Tú eres quien sostiene nuestras vidas. Tú eres quien sostiene nuestras familias. Tú eres quien sostiene la iglesia. Hoy y cada día en nuestra vida, que tú seas la piedra principal, el fundamento, Señor. Que nuestra vida esté edificada en ti, que eres la roca, que eres la piedra angular en nuestras vidas, Señor. Y si no estamos siendo como tú, si en estos tiempos me estoy enojando, me estoy desesperando, estoy peleando, estoy irritable, que recuerde que debo de ser como tú, que debo de ser como tú, que tú eres el ejemplo a seguir. Que no lo olvide nunca, Señor. Que no olvides esto y que en la medida que conozca a mi Señor Jesucristo, conozco al Padre. Señor, sella esta palabra. Señor, que esta palabra que hemos recibido la pongamos por obra en nuestras vidas. Yo te pido por mis hermanos que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les fortalezcas, Señor. Y yo sé que cuando esta situación pase, Señor, aunque vinieron vientos, aunque vinieron enfermedades, epidemias, aunque vino crisis económica, aunque venga lo que venga, permaneceremos firmes, porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres la piedra angular de nuestras vidas. Amén. Bueno, pues quiero enviar saludos. Quiero saludar a los hermanos que estuvieron conectados en vivo. Mi hermana Roma, la hermana Rosa, mi hermana Lupita, la hermana Mariana, mi hermano Germán, mi hermana Norma López, nuestra hermana María Luisa,
nuestro hermano Francisco desde Toluca y Jorge Ojeda. Y bueno, pues los que nos van a ver después, sé que ahorita a lo mejor algunos vienen del trabajo y los invitamos a que se conecten en vivo. Es importante, nosotros estamos viendo, ¿verdad? Pues como pastores viendo que ustedes no dejen de congregarse, que ahorita no lo estamos haciendo allá en la iglesia, pero el estar viendo la predicación es congregarse. Así que hermano, te invito, te motivo, te exhorto, no dejes de congregarte, acompáñanos en cada predicación. El domingo vamos a tener un tiempo de adoración, así que te invitamos que te levantes temprano, digo temprano a las 11, tampoco es muy temprano que digamos, pero que estés presente y que juntos recibamos la palabra de Dios. Y también vamos a hacer una oración por nuestra hermana Nora, por sanidad. Está un poquito enferma, pero oramos que Dios traiga sanidad en su cuerpo y que Dios la sane completamente de toda enfermedad. Vamos a orar por nuestra hermana y cuando acabemos la oración pues nos despedimos. Padre Celestial, oramos por la vida de nuestra hermana Nora, pedimos que tú traigas sanidad, que tú fortalezcas su sistema inmunológico y que le ayudes, Señor, a recuperarse y a estar completamente sana. Guarda su vida, guarda la vida de su familia, pido por la iglesia, por cada familia, por cada uno de mis hermanos, que tú les guardes de toda enfermedad, de todo contagio, aquellos que están saliendo a trabajar, que los cubras con tu preciosa sangre, que tú les guardes, que tú los apartes, Señor, para que ellos no tengan ningún contagio y ninguna enfermedad. También te pido, Señor, que tú des alimento, Señor, a cada familia, que ninguno de mis hermanos, Señor, se quede sin alimento, que tú proveas, Señor, aquellos que no están trabajando, provéeles, Señor, bendíceles, Señor, que llegue la bendición a sus hogares y que tengan lo necesario, lo indispensable, Señor. Ponemos a tu iglesia, a tu cuerpo, a mis hermanos en tus manos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Y pues les enviamos saludos, hermanos, nos vemos en este mismo medio el próximo domingo. Saludos a todos, les extrañamos, Dios les bendiga.